En una tranquila mañana en la Tierra, Goku y sus amigos disfrutaban de un día de entrenamiento en la Corporación Cápsula. Bulma había estado trabajando en un nuevo dispositivo de teletransportación que, según ella, podría ser útil para las futuras batallas y viajes espaciales. ¿De verdad que eso funciona?, diría Goku confundido. ¡Claro que sí! ¡Puedes probarlo! Diría Bulma. No lo sé, yo me siento bien con mi teletransportación. Diría Goku. Los demás no podemos usarla. No sería útil. Diría Piccolo. Entonces aprender la teletransportación no es difícil. Diría Goku. Goku, no seas tonto. Esto podrá ser cómodo para todos. Diría Bulma. Bulma tiene razón. Además, para usar la teletransportación necesitamos sentir el ki de alguien. Diría Vegeta. Con esto eso ya no sería necesario. ¡Qué flojos! Todo eso para no querer aprender la teletransportación. Diría Goku. No importa, igual me da curiosidad. La curiosidad de Goku lo llevaría a pedir una demostración. Y Bulma, confiando en sus habilidades, accedió a su petición. El dispositivo comenzaría a funcionar, emitiendo una luz brillante y un zumbido. De repente un portal se abriría, pero algo salió mal. En lugar de un portal controlado, aparecería un agujero en el espacio-tiempo que comenzaría a succionar todo a su alrededor. ¡Apágalo, Bulma!, diría Vegeta. ¡Eso intento! Diría Bulma desesperada. ¡Maldición, es muy potente!, diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo, creando una gran barrera para salvar a sus amigos. Goku intentaría cerrarlo, pero una fuerza oscura lo trajo al otro lado. Luego de eso, el portal se cerraría. ¡Goku!, diría Milk. No puedo creerlo, eso parece una presencia oscura. Diría Bulma. En el momento en el que Goku entra en aquella dimensión, el portal se cierra nuevamente. ¡Bulma, abre ese portal! ¡Hay que traer a Goku! Diría Milk desesperada. Eso intento, pero no parece fácil. Diría Bulma. Bulma intentaba abrir de nuevo el portal, pero se le hacía imposible. Momentos más tarde, Goku se encontraría en un planeta extraño y desolado. La atmósfera era densa y oscura, con un aire putrefacto que hacía difícil respirar. A medida que avanzaba, notaría que el planeta estaba lleno de criaturas retorcidas y en descomposición. Eran zombies. No se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Esto tiene que ser una broma, diría Goku. Estas cosas no tienen vida, son malditos zombies. Goku lucharía contra estas criaturas, pero pronto se dio cuenta de que algo más peligroso estaba acechando. En el centro del planeta encontraría un antiguo templo. Dentro, una figura oscura y encapuchada lo esperaba. Era el guardián de los no muertos, un ser antiguo que había estado encerrado durante milenios. Oye, necesito saber dónde estoy, diría Goku. Este lugar está horrible y ni siquiera sé dónde es. Vaya, un ser vivo. Eso no se ve a menudo, diría el encapuchado. Debo de entender que soy el único ser vivo que está en este planeta, diría Goku seriamente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Quizás puedas ayudar. Nadie pidió tu ayuda, diría el guardián. Al sentir la presencia de Goku, el guardián desataría una maldición que lo transformaría en un zombie. No debe de haber seres vivos aquí, diría el guardián. La maldición comenzaría a afectar a Goku rápidamente. Su piel se volvería pálida y grisácea. Sus ojos inyectarían de sangre y su cuerpo comenzaría a deteriorarse. A pesar de su resistencia a Saiyajin, no podría evitar la transformación. Sin embargo, a diferencia de los otros zombies, Goku conservaba parte de su conciencia y su poder. ¿Qué demonios me hiciste?, diría Goku. Esto lo pagarás caro. Goku se lanzaría con todo hacia el guardián de los no muertos, pero este al estirar su mano lo detendría. ¡Alto!, diría el guardián de los no muertos. Goku, aunque no quisiera, se quedaría inmóvil. Había una fuerza oscura que no dejaba atacarlo. ¿Por qué no puedo moverme?, diría Goku desconcertado. ¡Desgraciado! ¿Qué me estás haciendo? Soy el guardián de los no muertos. Por ende, tengo el control sobre ellos, diría el guardián de los no muertos. Ahora serás mi títere. No, no dejaré que me controles, diría Goku con gran determinación. Goku gritaría elevando su ki a grandes niveles. De esa manera expulsaría una gran cantidad de poder. Goku, a pesar de todo, apenas lograría transformarse en Super Saiyajin. El guardián de los no muertos estaba realmente asombrado por lo que sus ojos apreciaban. Vaya, eres muy fuerte, más fuerte de lo que pensaba. Quizás él me sea útil después de todo, pensaría el guardián de los no muertos. Tras esto, consideraría usar a Goku como su esclavo personal.
Con sus poderes lograría dominar la mente de Goku. Poco a poco este se perdía en sí mismo mientras su conciencia se desvanecía. Pero antes de caer en el control total del guardián de los no muertos, un portal se abriría. Bulma había logrado finalmente abrir el portal, y gracias a esto Goku sería absorbido. Luego de eso el portal se cerraría dejando al guardián de los no muertos frustrado. ¡Maldición! ¡Debo de encontrarlo! Diría el guardián de los no muertos. Goku, ahora un zombie con poderes Saiyajin, llegaría de vuelta a la Tierra utilizando el portal de Bulma. Llamaría la atención de todos por su notorio estado cambiado. ¡Gohan! Diría Milk. Milk correría hacia Goku, pero Gohan se colocaría frente a ella, interrumpiendo su paso. ¿Qué le pasó a mi Goku? Diría Milk desconcertada. Espera, algo anda mal. Diría Gohan. Goku estaba con la mente perdida. Los vería todos con odio. Vegeta se colocaría frente a todos al notar los ojos rojizos de Goku. Kakaroto, no sé de dónde vienes, pero algo te ha pasado. Diría Vegeta. Goku no contestaría con palabras, solo con balbuceos extraños. Vegeta se pondría en guardia notando la energía corrompida en Goku. Goku gritaría de manera salvaje causando una explosión de energía. Todos deberían de alejarse de allí. Vegeta se quedaría para enfrentar a Goku. Tras esto, Goku se lanzaría con todo hacia Vegeta, pero no atacaría con golpes precisos ni técnicas. Lo haría alzando sus manos, tratando de ahorcar a Vegeta. Vegeta retrocedería flotando sobre el nivel del suelo. Parece ser un zombie, diría Vegeta. Vegeta de un ataque de ki lanzaría lejos a Goku. Este caería al suelo golpeándose fuertemente y rodando varios metros. Perdería el Super Saiyajin. Sus poderes estaban al mínimo dado su estado. Goku, por favor, tienes que recuperarte. Diría Milk. No lo sé, pero algo debió de suceder en el lugar donde lo transportó. Diría Bulma. Cielos, todo esto es mi culpa. No debí de probar ese portal. Goku se pondría en pie. El efecto del control del guardián de los no muertos comenzaría a ceder poco a poco. ¿Vegeta? Diría Goku. Kakaroto, ¿acaso estás consciente? Diría Vegeta. Eso creo. ¿Cómo llegué hasta aquí? Diría Goku. No recuerdo mucho. Goku caería sentado. Se sentía realmente mal. A pesar de perder el control que tenía el guardián de los no muertos sobre él, no dejaba de ser un zombie. Nuestros amigos se acercarían a Goku y tratarían de ayudarlo. No puede ser. ¿Qué clase de planeta es ese? Diría Bulma. No lo sé, pero ese sujeto me convirtió en zombie. Diría Goku. Cielos, debo de hacer algo. Tengo que regresar a la normalidad. Siento que mis poderes no son los de antes. Además, puede controlarme. Eres un tonto, no sé cómo te dejaste manipular por él. Diría Vegeta. Deja que yo lo encuentre y lo haré pedazos. Vegeta, no se trata de poder. Ese sujeto es algún tipo de mago o algo por el estilo. Diría Goku. Creo que deberíamos de averiguar quién es. Mejor investigo la zona donde se abrió el portal. Diría Bulma. Bulma investigaría sobre el lugar donde se abrió el portal, pero no sería una tarea sencilla. No encontraba rastro alguno de en qué parte del universo se había abierto el portal. Sin más que investigar y sin más herramientas, no tendría más opción que pedir por la ayuda de Whis y Bills. De esa manera, Bulma se comunicaría con el ángel contándole todo lo que había pasado. Vaya, nunca pensé que existiera alguien así. Diría Whis. Whis, tienes que venir. Necesitamos encontrar ese planeta para poder ayudar a Goku. Diría Bulma. Lo siento, pero no es nuestro problema. Diría Bills. Es su responsabilidad por jugar con fuerzas que no pueden manejar. Pensé que había quedado claro con todo lo que pasó con los viajes del tiempo. Por favor. Diría Bulma. Lo siento. Si el señor Bills dice que no, no hay mucho que pueda hacer. Diría Whis. ¿Y si les digo que tengo pudín? Diría Bulma. ¿Bodín? Diría Bills. Vaya, parece que ahora te interesa. Diría Bulma. Me deben el pudín. Jamás me lo han dado desde aquel día. Diría Bills interesado. Ven a ayudarnos y te daremos pudín el resto de nuestras vidas. Diría Bulma. Sin demora, Bills y Whis irían a la Tierra. Llegarían a la corporación Cápsula donde verían a Goku. Vaya, esto es asqueroso. Diría Bills. Tú muy lindo, ¿no? Diría Goku molesto. Cielos, huele mal. Diría Whis. Como podrán ver, Kakaroto no tiene vida. Diría Vegeta. ¿Qué? Diría Goku. Kakaroto, no seas tonto. No te has dado ni cuenta de que por momentos no respiras. Diría Vegeta. Eres un zombie.
Cielos, no me di cuenta, diría Goku. Pero si no estoy vivo, ¿cómo es que mi alma está aquí? Debería de estar en el más allá o algo por el estilo. Eso es porque estás rompiendo las normas divinas. Diría Bills. Tu existencia es un fallo en la realidad. Por eso no solo debo de destruir a ese guardián de los muertos, también debo de destruirte a ti. Si haces eso, no hay pudín. Diría Bulma. Aunque podría pasarlo por alto si logramos revertir la situación a tiempo. Diría Bills. Whis usaría su báculo sobre Goku para estudiar su ser. Trataría de regresarlo a la normalidad, pero no sería posible. Vaya, esto excede mi conocimiento. Diría Whis. Lo siento, no puedo hacer nada. Tenemos que encontrar ese planeta y atacar al guardián de los no muertos. De esa manera podré regresar a la normalidad. Diría Goku con gran determinación. Señor Goku, ¿qué le hace pensar que usted regresará a la normalidad si elimina a ese sujeto? Quizás si lo hace, se quedará así para siempre. Diría Whis. Es cierto, solo esa persona debe de saber cómo regresarte a la normalidad. Diría Bills. Goku, tendrás que ir al otro lado y hablar con Enma Daiyosama. Es la única persona que puede saber algo al respecto. Después de todo, se encarga de dirigir las almas de los muertos. ¿Y qué tal si me deja Jin? Siendo un zombie, soy como un ilegal del más allá. Diría Goku. Deja de decir tonterías y haz lo que te digo. Diría Bills seriamente. Sin más que hacer, Goku no tendría otra opción que viajar al más allá. Debía de recuperar su estado si quería ser un mortal como antes. Enma Daiyosama quedaría realmente sorprendido con su historia. No puedo creerlo, ¿de verdad eres un zombie? Diría Enma Daiyosama. Enma Daiyosama estudiaría con atención a Goku. Maldición, no tienes vida. Diría Enma Daiyosama. ¿Cómo es posible que sigas en ese cuerpo sin estar vivo ni llegar hasta aquí? Por eso necesito saber quién es el guardián de los no muertos. Él me hizo esto y estaba en un planeta lleno de zombies. Diría Goku. Por favor, tienes que saber algo al respecto. Enma Daiyosama frunció el ceño. Sus cejas gruesas y oscuras casi se unían mientras miraba a Goku con una mezcla de preocupación y curiosidad. La situación con el guardián de los no muertos era más problemática de lo que parecía. Este es un caso sin precedentes, diría Enma Daiyosama, rascándose la barbilla. El guardián de los no muertos. No había oído de él en milenios. Es un ser oscuro y antiguo. Uno que fue sellado por razones que ni siquiera yo conozco completamente. Entonces, ¿cómo puedo regresar a la normalidad? Preguntaría Goku, desesperado. No quiero seguir siendo un zombie. Enma Daiyosama se inclinaría en su trono gigante, pensando profundamente. Finalmente, se volvería hacia una gran pila de pergaminos antiguos a su lado. Tras varios minutos de búsqueda, encontraría lo que buscaba. Hay una mención de un ritual de reversión, diría Enma Daiyosama, levantando un pergamino polvoriento. Pero necesitarás ciertos ingredientes raros y enfrentar pruebas extremadamente peligrosas. Además, necesitarás ayuda. Goku asintió con determinación. Haré todo lo que sea necesario. No puedo quedarme así, diría Goku. Además, ese sujeto quiere controlarme. Eso sería un peligro para el universo. Muy bien, respondería Enma Daiyosama dándole el pergamino. Primero, debes de encontrar la flor de la vida, que crece en el jardín sagrado de los Kaioshin. Luego necesitarás la sangre de un guerrero celestial, que solo puede ser obtenida a través de una batalla honorable. Por último, el corazón de la oscuridad, que está custodiado por un dragón antiguo en el núcleo de un planeta desolado. Y recuerda, tendrás que realizar el ritual en el lugar donde fuiste maldecido. Entiendo, diría Goku tomando el pergamino. Gracias, Enma Daiyosama, no te defraudaré. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Diría Enma Daiyosama. Encontrar la flor del corazón, conseguir la sangre de la oscuridad y hacer el ritual en el jardín celestial con una batalla honorable, diría Goku. Enma Daiyosama quedaría en silencio por un momento. Hazme un favor y llama a Whis, diría Enma Daiyosama. Whis acudiría al más allá, donde Enma Daiyosama le daría todas las instrucciones para que Goku pudiese regresar a la normalidad. Gracias por todo, señor Enma Daiyosama. Yo me encargaré de guiar a Goku, diría Whis. Oye, me haces ver como un tonto, diría Goku. Es porque lo eres, diría Enma Daiyosama. Goku iría a la Tierra con Whis para ponerlos al tanto. Allí les explicarían todo lo que había que hacer.
Goku, parece difícil todo eso. Diría Bulma. No te preocupes, tengo a Whis que recuerda todo. Diría Goku. La primera parte es la más fácil. La flor de la vida nos la dará el Kaioshin. Diría Whis. Lo del dragón me pregunto qué tan difícil será. Diría Goku. Yo puedo derrotarlo. Tú no estás en condiciones de pelear. Diría Vegeta. Lo siento, señor Vegeta, pero es el señor Goku quien debe hacerlo. Es requisito. Diría Whis. Cielos, espero que todo salga bien. Diría Bulma. Goku, por favor, tienes que recuperarte. Diría Milk. No te preocupes, me irá bien. Diría Goku. Estoy ansioso por regresar a la vida. Lo siento, Goku, todo esto es mi culpa por jugar con la tecnología. No debí de haber hecho ese experimento. Diría Bulma. No hay problema. Diría Goku. Tengo todo lo necesario para regresar. Señor Goku, es mejor que no perdamos el tiempo. No sabemos qué planes puede tener ese guardián de los no muertos. Sí, tienes razón. Diría Goku. Goku y Whis irían al planeta sagrado, donde hablarían con el Kaioshin para buscar la flor de la vida. Por supuesto, aquí está. Diría el Kaioshin al señalar un enorme campo de flores. ¿Y cuál de todas es? Diría Goku. Señor Goku, todas ellas lo son, no es única. Diría Whis. Ah, eso me sirve. Diría Goku. Goku tomaría una de las flores, pero esta moriría al instante. ¿Qué pasó? Diría Goku. Vaya, parece que su estado de zombie contagia las flores. Diría Whis. Déjeme que yo tome una. Whis tomaría una flor y la guardaría con mucho cuidado. Señor Goku, por favor, tenga mucho cuidado y espero que se recupere pronto. Diría el Kaioshin. Muy bien, ¿y ahora a dónde vamos? Diría Goku. Hay que luchar con el dragón para obtener el corazón oscuro que está custodiando. Diría Whis. Si está listo, podemos ir ahora mismo. Sí, eso sería genial, diría Goku. Sin más demora, Goku y Whis irían a un planeta lejano en busca de aquel artefacto. En ese momento, el guardián de los no muertos estaba observando desde su planeta. Ese tonto de Goku cree que puede salirse con la suya, pero tendrá que venir hasta aquí por el ritual, diría el guardián de los no muertos. No podrá salirse con la suya. Cuando regrese será mi esclavo. Finalmente, Goku llegaría a un planeta infernal donde se encontraría con el dragón oscuro. ¿Qué cosa es esa? Diría Goku desconcertado. Es el dragón oscuro. Diría Whis. Me refiero que ¿por qué es tan feo? Diría Goku. Vaya, eres muy valiente como para dirigirte a mí de esa manera. Diría el dragón oscuro. Es como Shenlong pero de mal humor, diría Goku. ¿Qué es lo que quieres además de morir? Diría el dragón oscuro. Un momento, ya estás muerto. Sí, soy un zombie y vine a luchar contra ti para llevarme el corazón oscuro que estás custodiando, diría Goku. Pues tendrás que pelear para lograrlo, diría el dragón oscuro. Goku se transformaría en Super Saiyajin, dispuesto a todo con tal de regresar a la normalidad. En ese momento, el dragón oscuro sentía terror. ¿Cómo es posible que un zombie tenga ese poder sin tener vida? Pensaría el dragón oscuro. Goku lanzaría un ataque de ki con todas sus fuerzas. El dragón oscuro, sin esperar ese ataque, solo se le ocurría crear una barra de energía frente a él para enfrentarlo. Al detenerlo, haría un gran esfuerzo por mantener la barrera. ¡No puede ser! ¡Es más fuerte de lo que pensaba!, diría el dragón oscuro. Luego de unos momentos, la barrera sería destruida y Goku detendría el ataque. Tras esto, Goku se lanzaría con todo hacia el dragón, atravesándolo de lado a lado justamente con el golpe del dragón. Dejaría un gran agujero en su estómago al pasarlo de lado. ¡Desgraciado! ¡Me duele! ¡Eso duele!, diría el dragón oscuro. Bueno, creo que ya le ganó. Como sea, puede llevárselo, diría el oscuro. De un movimiento, la herida se cerraría como si nada. ¿Qué? ¿Acaso no te mueres?, diría Goku. Mira quién habla, un zombie, diría el dragón oscuro. El dragón oscuro es inmortal, diría Whis. Él no busca eliminar a las personas que vienen por el corazón oscuro. Solo las evalúa si son dignos. Para ser sincero, si venía contigo no hacía falta evaluarlo mucho, diría el dragón oscuro. Pero tengo que hacerlo igual. Me parece bien, diría Whis. ¿Ya se conocen?,
diría Goku confundido. Cualquier dios que se haga respetar conoce a un ángel, diría el dragón oscuro. Ahora toma tu corazón y vete de aquí. Señor Goku, ¿me acompaña? Diría Whis. Goku y Whis caminarían por un largo pasillo hasta llegar al corazón oscuro. Whis, ¿por qué no me dijiste que lo conocías? Diría Goku. La idea era que peleara con él, diría Whis. Entiendo, diría Goku. Goku tomaría el corazón oscuro. Era una roca de color negro del tamaño de un puño. ¡No puede ser!, diría Goku desconcertado. ¡Es muy pesada! No es para tanto, solo debe de pesar 1 tonelada, diría Whis. ¿Cómo puede ser que tenga tanto peso siendo tan pequeña? Diría Goku. Es el poder concentrado que posee, diría Whis. Goku le daría a Whis el corazón oscuro. Muy bien, ahora necesito la sangre de ese guerrero celestial, diría Goku. Por cómo van las cosas, debe de ser fácil. Bien, ¿se siente listo?, diría Whis. Claro que sí, vamos por el guerrero celestial, diría Goku. No será necesario, diría Whis. No entendí, diría Goku, confundido. Los guerreros celestiales son ángeles, diría Whis. Usted debe de pelear contra mí. Goku quedaría sin palabras por un momento. El reto se había vuelto extremadamente difícil. Tiene que ser una broma, diría Goku. Debe de haber otro ángel. Mi hermana en el universo 6, diría Whis. Como sea, solo puede pelear contra ángeles si somos los 12 que usted conoce. Vamos, y debo de hacerte sangrar, diría Goku. Whis, no podré hacerlo. ¿Desde cuándo el Goku que conozco diría que no puede hacer algo?, diría Whis de mal humor. Goku frunce el ceño al entender las palabras de Whis. Sin decir nada, retrocedería y se pondría en guardia. Volvería a transformarse en Super Saiyajin, listo para pelear. Muy bien, Whis, estoy listo, diría Goku, seguro de sí. Eso quería oír, diría Whis. Goku se lanzaría con todo hacia Whis, lo atacaría con su mejor golpe, pero Whis sostendría el ataque con la punta de su dedo. No puede ser, no estoy ni al 1% de tu poder, diría Goku. Si no le pone ganas, será un zombie de por vida, diría Whis. No, espere, de por vida estaría mal dicho. Whis de un movimiento de su dedo lanzaría lejos a Goku. Este rodaría varios metros por el suelo. Se pondría en pie al instante y se daría cuenta que el dolor era algo secundario. ¡Cielos! Mi cuerpo está muerto, parece no recibir casi daño, diría Goku. Si esto es así, podría... Goku gritaría elevando su ki tanto como podía. No tendría limitante alguno en recibir daño por sobreesforzarse por el hecho de ser zombie. Sus músculos crecerían con normalidad mientras logra finalmente el Super Saiyajin Blue. Los ojos de Goku estaban cubiertos de luces rojas, como si estuviese a nada de perder el control. Vaya, a eso le llamo determinación, diría Whis. Goku lanzaría un poderoso Kamehameha contra el ángel. Whis desaparecería justo a tiempo de allí para esquivarlo. El templo sería destruido, llamando la atención del dragón oscuro. ¡Maldición! ¿Qué clase de sujeto es ese?, diría el dragón oscuro sin poder creer que Goku tuviese tanto poder. Goku se lanzaría con todo hacia Whis. Sus ataques no paraban entre sí con una velocidad sorprendente. Sus músculos crujían en cada golpe, pero no le importaba. El dolor se había vuelto en algo de segundo plano. Goku solo estaba concentrado en una sola cosa, en conseguir su objetivo. Whis, a pesar de todo, no se veía con mucho estímulo. Goku no representaba la más mínima dificultad para él. No lo hace mal, pero está lejos de poder ser un rival para mí, diría Whis. Aunque me dejara golpear, no me haría sangrar. No me importa lo que digas, te derrotaré, diría Goku. Goku seguiría atacando, mientras el guardián de los no muertos observaba todo. Vaya, cada vez se ve más fuerte, diría el guardián de los no muertos. Esto es interesante. ¿Qué tanto podré conquistar con alguien como Goku bajo mi control? La pelea continuaba con gran fogosidad, mientras Goku recibía daño constantemente del ángel. Aún así, sus heridas sanaban casi en instante gracias a su estado de no muerto. Me pregunto si no quiere rendirse. Como puede ver, está lejos de lograr algo, diría Whis. Así solo estaremos peleando por la eternidad. No me digas qué puedo o no puedo hacer, diría Goku. Tengo que regresar a la normalidad, no solo por mí, sino por todas las personas que dependen de mí.
Eso es lo que quería escuchar, diría Whis con una gran sonrisa. Goku lanzaba un ataque tras otro contra Whis. Cada golpe resonaba como un trueno en el cielo. La furia y la desesperación de Goku se manifestaban en cada movimiento, pero Whis, como siempre, mantenía su calma inalterable. Whis se deslizaba entre los ataques de Goku con una gracia sobrenatural, como si anticipara cada movimiento antes de que ocurriera. Sin embargo, algo dentro de Whis reconocía la tenacidad y la determinación de Goku. Aunque sabía que el Saiyajin no podría derrotarlo, no podía evitar admirar su inquebrantable voluntad de luchar. aunque le dé de mi sangre, si no la gana en batalla de manera digna, no servirá de nada. Pensaría Whis. Debe de ser sangre celestial obtenida verdaderamente en una batalla. Goku, viendo que sus ataques convencionales no surtían efecto, decidiría cambiar de táctica. Sus ojos se entrecerraron y en un instante su ki se dispararía a niveles aún más altos. El suelo bajo sus pies comenzaría a resquebrajarse debido a la inmensa presión de su energía. Goku estaba dispuesto a usar todo su poder, incluso si eso significaba arriesgarse a la desintegración total de su cuerpo zombie. Pero está aprovechando el factor de ser zombie, de que no puede morir, pensaría el dragón oscuro. Pero eso sería peligroso. Podría sacrificar su mente a cambio de poder. Con un rugido, Goku desataría un Kamehameha amplificado con el poder del Super Saiyajin Blue. La ola de energía era tan intensa que el mismo espacio parecía distorsionarse a su paso. Whis levantaría una ceja impresionado y justo antes de que la ola lo alcanzara, crearía un campo de fuerza para desviar el ataque. La energía del Kamehameha se disiparía en todas direcciones, destruyendo partes del paisaje circundante. El dragón oscuro, que observaba la batalla desde una distancia segura, soltaría un gruñido de frustración. No esperaba que Goku tuviera tanto poder, incluso en su estado de no muerto. Goku respiraba con dificultad, sentía su aliento caliente y con ardor. Su cuerpo empezaba a mostrar signos de agotamiento, algo que no esperaba sentir siendo un zombie. Eso era un mal indicio. Sabía que necesitaba un nuevo plan, algo que Whis no pudiera prever. De repente, una idea loca y arriesgada se formaría en su mente. Decidiría utilizar la técnica del Kaioken junto con su transformación en Super Saiyajin Blue. Era una combinación extremadamente peligrosa que podría desgarrar su cuerpo. Pero en su estado de zombie, Goku estaba dispuesto a intentarlo. ¡Kaioken por 10! Gritaría Goku y su aura azul se mezclaría con una roja, aumentando su poder de manera exponencial. La tierra temblaba y las rocas flotarían por el aire debido a la inmensa energía que emanaba de él. Whis observaría con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que esta técnica podría destruir a Goku si no tenía cuidado. Con su nuevo poder, Goku se lanzaría hacia Whis con una velocidad increíble. Sus golpes eran ahora mucho más rápidos y fuertes, y por un momento incluso Whis tuvo que esforzarse para mantenerse al ritmo. Vaya, esto es increíble, diría Whis. Jamás pensé que un estado de no muerto pudiese hacer que el mismo Goku supere sus poderes. Pero Whis notaría algo extraño. Goku parecía perderse en su persona. Estaba totalmente compenetrado en su pelea que había perdido la razón por completo. Goku se había vuelto un simple muñeco de carne que pelea por instinto. La batalla alcanzaría una nueva intensidad, con ambos guerreros moviéndose a velocidades que los ojos humanos no podrían seguir. Goku lograría conectar un puñetazo en el rostro de Whis, seguido de una serie de rápidos golpes que dejarían a Whis ligeramente impresionado. Pero Goku sabía que esto no sería suficiente. Necesitaba una estrategia más ingeniosa para hacer sangrar a Whis. Goku recordaría algo que había aprendido de Vegeta durante sus entrenamientos: la importancia de la distracción. ¡Kaioken!, gritaría en el momento adecuado. Una luz cegadora emanaría de su cuerpo, deslumbrando momentáneamente a Whis. Aprovechando la distracción, Goku cargaría un Kamehameha con todo su poder restante y lo dispararía directamente hacia Whis. Whis, aún cegado por la luz, no podría evitar el ataque completamente. El Kamehameha golpearía a Whis con una fuerza tremenda, lanzándolo hacia atrás y rasgando ligeramente su mejilla. Una gota de sangre aparecería en el rostro de Whis y Goku cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. Vaya, de verdad que lo logró, diría Whis al tocar su mejilla. Una gota de sangre azul se veía en su dedo. Ni siquiera se había dejado,
Goku lo habría logrado por sí mismo al sacrificar su existencia usando tan inmenso poder. El cuerpo de Goku regresaría a su forma base mientras su piel se veía rojiza. Liberaba humo como si hubiese salido de las aguas termales. Su cuerpo había levantado demasiada temperatura y su mente parecía derretirse. Whis se incorporaría lentamente, tocándose la mejilla donde una pequeña cantidad de sangre se había derramado. Una sonrisa aparecería en su rostro mientras miraba a Goku, quien respiraba con dificultad, pero con una mirada de determinación inquebrantable. Lo hizo, señor Goku. Ha demostrado su valía, diría Whis, acercándose al Saiyajin caído. Con un movimiento rápido, Whis recolectaría la gota de sangre en un pequeño frasco y se lo entregaría a Goku. Aquí tienes la sangre de un guerrero celestial, diría Whis. Goku tomaría el frasco con manos temblorosas, sintiendo una inmensa gratitud de alivio. Le estaba costando entrar en sí. Gracias, Whis, no podría haberlo hecho sin tu ayuda, diría Goku. Con los ingredientes reunidos, la flor de la vida, el corazón oscuro y la sangre de un guerrero celestial, Goku y Whis se dirigieron al lugar donde había sido maldecido. Era un lugar desolado y oscuro, lleno de energía maligna que hacía que la piel se erizara. El lugar donde Goku fue maldecido. Este es el lugar, diría Whis, mirando alrededor con seriedad. Debes realizar el ritual aquí para revertir la maldición. Cielo, solo espero que este sujeto no aparezca, diría Goku. Goku tomaría el pergamino de Enma-Daiyō-Sama y comenzaría a recitar las antiguas palabras del ritual. A medida que las palabras resonaban en el aire, una energía oscura comenzaría a remolinarse alrededor de Goku. El corazón oscuro brillaba con una luz intensa y la flor de la vida empezaría a florecer, irradiando una energía oscura y vivificante. Pero mientras Goku realizaba el ritual, una figura oscura aparecería frente a él, el guardia de los no muertos. No permitiré que rompas mi maldición, diría el guardián de los no muertos con una voz llena de odio. No puede ser, diría Goku. Señor Goku, recuerde que soy un ángel. No puedo ayudarlo en esto, diría Whis. Lo sé, diría Goku seriamente. Goku se pondría en guardia, listo para enfrentarse a su enemigo. No permitiré que controles mi destino, respondería Goku con firmeza. Recuperaré mi estado de vivo y acabaré contigo. Creo que esperas una pelea, pero eso no pasará, diría el guardián de los no muertos. ¿De qué estás hablando?, diría Goku confundido. Yo soy el guardián de los no muertos. No peleo, no controlo a los muertos, como lo haré contigo ahora, diría el guardián de los no muertos. El guardián de los no muertos levantaría su mano, tomaría el control de Goku, sin dejarlo culminar con su ritual. No puede ser, faltaba muy poco, diría Whis molesto. Goku gritaría de dolor, mientras la magia del guardián de los no muertos crecía sobre él. Goku estaba siendo controlado mientras un dolor agobiante recorría todo su cuerpo. Poco a poco Goku sentiría cómo su ser se perdía en sí mismo. Ya no quedaba nada de Goku. Era un Saiyajin muerto sin espíritu. Luego de que el guardián de los no muertos terminara, vemos a Goku con unos ojos brillando en rojo y un poder colosal. Veo que ha logrado sus objetivos, diría Whis, el guardián de los no muertos. Por ahora solo fue el inicio, diría el guardián de los no muertos. Pero esto solo comienza. Goku será mi llave al dominio total de la realidad. De acuerdo, si usted cree que un simple mortal puede lograr tal cosa, haga la prueba, diría Whis. ¿Qué quieres decir con eso?, diría el guardián de los no muertos. Se veía realmente furioso. Que con Goku no será suficiente, diría Whis. Pero inténtelo. Whis comenzaría a alejarse a pie lentamente, pero el guardián de los no muertos no permitiría que lo menosprecien de esa manera. ¡Goku, atácalo!, diría el guardián de los no muertos. Goku explotaría su ki al máximo, lograría aún más poder que antes gracias al control del guardián de los no muertos y gracias a todo lo que pasó en su combate contra Whis. Goku llegaría a Whis atacando con una ráfaga de golpes a gran velocidad, pero Whis lograba esquivarlos todos. Ya veo, ¿con qué es eso?, diría Whis. Los ojos de Whis brillarían por un momento. De un golpe con la palma de su mano conectaría en el pecho de Goku, lanzándolo varios metros lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo con su cuerpo destrozado, pero de manera torpe se pondría en pie, mientras sus heridas sanaban al instante.
Goku estaba totalmente fuera de sí. Incluso parecía reír por lo bajo. Su mueca causaba terror, pero Whis causaba indignación. No puedo creer que seas tan cobarde como para hacer algo como esto, diría Whis. No peleas de frente, solo usas a los demás para ti. De eso se trata, diría el guardián de los no muertos. Algunos están hechos para pelear y otros para gobernar. Me extraña de ti, Whis. Siendo que conoces a Zeno-sama, nunca podrías decir algo como eso. Veo que sabes más de lo que debes, diría Whis. ¿Quién eres realmente? Yo soy quien gobernará tanto entre el mundo de los vivos como en el mundo de los muertos, diría el guardián de los no muertos. El guardián de los no muertos desaparecería junto con Goku en un haz de luz, de tal forma que Whis quedaría solo en aquel sitio. Luego el lugar entero comenzaría a desmoronarse, siendo destruido por completo. Al cabo de pocos segundos solo quedaba Whis, flotando por el espacio en la nada. Cielos, creo que el ritual no se podrá llevar a cabo, diría Whis. Whis regresaría a la Tierra. Bills dormía una siesta mientras aguardaba. Whis, ¿dónde está Goku? diría Bills al abrir un ojo. Lo siento, sucedieron algunas cosas, diría Whis. Whis explicaría todo lo que había pasado con lujo de detalles. Nuestros amigos estaban destrozados al entender que había perdido a Goku para siempre. ¡No puede ser cierto!, diría Gohan desconcertado. Tiene que haber alguna forma de salvar a mi padre. No la hay. Sin el templo es imposible, diría Whis. Una de las condiciones era usar el lugar donde se realizó la maldición. Whis, deberemos de informar esto a Zeno-sama, diría Bills. Si alguien quiere su dominio, es mejor que esté enterado por nosotros. ¿Quiere decirle que se quedó aquí sin hacer nada mientras todo pasaba? diría Whis. Whis, diría Bills molesto. Pues parte de decirle lo que pasa es decirle la verdad, diría Whis. Yo acabaré con Kakaroto y terminaré con su sufrimiento, diría Vegeta. Eso no será posible. Ni usted ni el señor Bills son capaces de hacer algo contra él, diría Whis. Bills notaría algo en el rostro de Whis. Whis, ¿qué tienes en el rostro?, diría Bills. Oh, ¿esto? Nada, solo un corte mientras luchaba contra Goku, diría Whis. ¿Un corte?, diría Bills. Así como lo ve, Goku fue capaz de dañarme, aunque sea un poco, diría Whis. Después de su tensa conversación, el ambiente era sombrío en la Tierra, donde se encontraban reunidos los amigos de Goku con Bills y Whis, tratando de asimilar la gravedad de la situación. El destino de Goku, ahora controlado por el guardián de los no muertos, pendía de un hilo, y las posibilidades de recuperarlo eran mínimas. Mientras tanto, en un lugar recóndito y oscuro, Goku, controlado por el guardián de los no muertos, se encontraba inmóvil. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su cuerpo emanaba una energía maligna. El guardián, satisfecho con su logro, planeaba su siguiente movimiento. Goku, bajo mi control, los 12 universos caerán ante mí, murmuraba el guardián con una sonrisa siniestra. Nadie podrá detenerme. En la Tierra, Whis y los demás debatían sobre el mejor curso de acción. Debemos actuar rápidamente antes de que Kakaroto cause un desastre irreversible, diría Vegeta, su rostro tenso y decidido. Whis, ¿tienes algún plan?, preguntaría Piccolo. Debemos de encontrar la manera de romper el control del guardián de los no muertos. Necesitaremos ayuda, respondió Whis, mirando a los guerreros reunidos. El problema es que esta situación los excede a todos ustedes. Whis, esto es muy grave. Si el guardián de los no muertos tiene a Goku bajo su control, los 12 universos están en peligro, diría el gran Kaioshin. Lo sé, Kaioshin. Necesitamos una forma de liberar a Goku del control del guardián, respondería Whis. Pero el templo ya no existe. El guardián de los no muertos es una entidad muy antigua y poderosa. Su control sobre los muertos es absoluto, pero hay una debilidad. Su poder se basa en la energía negativa. Si podemos purificar a Goku, romperemos el control del guardián, explicaría el gran Kaioshin. Goku, ahora un mero títere del guardián, comenzaría a atacar ciudades y pueblos, causando destrucción y caos a lo largo de todo el universo 7. Su poder estaba fuera de su alcance. Cada ataque de Goku era devastador, y su falta de control lo hacía aún más peligroso.
Esto es un desastre, no podemos seguir así, diría Krillin después de ver el desastre de Goku. No podemos rendirnos, debemos ganar tiempo hasta que Whis y Bills encuentren una solución, diría Gohan, decidido a luchar hasta el final. Con su permiso, debemos de irnos, diría Whis. El grupo observaría mientras Whis, el Kaioshin y Bills desaparecerían en un destello de luz, dejando a los demás guerreros con una sensación de urgencia y desesperación. Vegeta apretaría los puños, frustrado por la falta de acción inmediata. No podemos simplemente quedarnos aquí y esperar, gritaría Vegeta con su aura empezando a brillar con un tono azul intenso mientras se transformaba en Super Saiyajin Blue. Tenemos que detener a Kakaroto antes de que destruya todo lo que hemos trabajado tanto para proteger. Piccolo asintió, su rostro mostraba una mezcla de determinación y preocupación. Vegeta tiene razón, no podemos permitir que Goku cause más destrucción. Necesitamos ganar tiempo y si es necesario enfrentarlo directamente, diría Piccolo. Gohan se transformaría en su forma mística, su energía irradiaba poder puro. Debemos ser estratégicos, mi papá es increíblemente fuerte, pero si trabajamos juntos podemos contenerlo hasta que Whis y Bills encuentren una solución, diría Gohan. No tiene caso, logró lastimar a Whis, diría Bulma. ¿Qué estás queriendo decir con eso?, diría Vegeta, furioso. Bulma tiene razón, diría el maestro Roshi. Imagina si yo me hubiese enfrentado a Cell o a Majin Buu en el pasado. Habría sido más un problema que otra cosa. Pero no podemos dejar a mi Goku solo, necesita nuestra ayuda, diría Milk. Lo sé, pero a veces la mejor ayuda es dejar a los que saben hacer lo que puedan, diría Bulma. Chicos, estamos hablando de magia y seres místicos. Ni mi tecnología ni mi habilidad servirán de algo. Milk comenzaría a llorar por la frustración. No puedo creer que digan eso, diría Milk al irse corriendo. Cielos, esto debe de ser muy difícil para ella, diría Bulma. Mientras tanto, en un lugar oscuro y recóndito, el guardián de los no muertos continuaba su monólogo siniestro. Con Goku bajo mi control, no hay fuerza en los 12 universos que pueda oponerse a mí. La destrucción que causará será solo el comienzo de mi dominio absoluto, diría el guardián de los no muertos. Goku, ahora completamente controlado, se encontraba en un estado de trance. Su mente estaba atrapada en un torbellino de oscuridad y desesperación. A pesar de estar consciente de sus acciones, no podía hacer nada para detenerse. Cada vez que intentaba luchar contra el control del guardián, sentía una ola de energía negativa que lo aplastaba, haciéndolo más sumiso. El guardián de los no muertos se deleitaba con cada acto de destrucción que Goku causaba, alimentándose de la desesperación y el sufrimiento que provocaba. Con cada ataque, su poder crecía y su control sobre Goku se fortalecía. En el lugar oscuro y recóndito, donde el guardián de los no muertos observaba con satisfacción el caos que Goku desataba, una luz brillante aparecería de repente. Whis, el Kaioshin y Bills habían llegado. El guardián sonreía sabiendo que su mayor desafío estaba por comenzar. ¡Ah! Los dioses finalmente han decidido intervenir. Pero es demasiado tarde, Goku está bajo mi control y no podrán hacer nada para cambiarlo, diría el guardián con una voz llena de desprecio. Bill señalaría al guardián de los no muertos tomando ventaja de que Goku aún no estaba. ¡Hakai!, diría Bills. La energía de destrucción rodearía al guardián de los no muertos, pero no le haría el más mínimo daño. Al contrario, parecía que el guardián de los no muertos purificara esa energía. Mi existencia va más allá de la creación y de la destrucción. Eso no sirve conmigo, menos cuando tengo a Goku de mi lado, diría el guardián de los no muertos. Entonces era cierto, su poder mágico crece de acuerdo a los no muertos que controla, diría el Kaioshin. Número que sigue creciendo de acuerdo a las víctimas de Goku, diría Whis. Veo que han estudiado, diría el guardián de los no muertos. Whis avanzaría, su rostro normalmente tranquilo ahora mostraba una rara seriedad. Bills observaba con una mezcla de enfado y preocupación, mientras el Kaioshin evaluaba la situación con cuidado. Guardián de los no muertos, liberarás a Goku de inmediato, diría Whis con su voz firme y autoritaria. El guardián reía burlonamente. ¿Y qué harán si no lo hago? ¿Luchar? Muy bien. Goku, ataca.
ordenaría el guardián de los no muertos. Mágicamente aparecería Goku como si nada. Los ojos de Goku brillarían con un rojo intenso y sin más advertencia se lanzaría hacia Whis con una velocidad y fuerza sorprendentes. El ángel lograría esquivar el primer golpe, pero Goku no se detendría. Sus ataques eran rápidos y feroces, cada uno más potente que el anterior. Whis comenzaría a moverse con agilidad, esquivando los golpes y defendiendo cuando era necesario, pero evitando atacar de regreso. No quería dañar a Goku sabiendo que no era el verdadero enemigo. Whis, tienes que hacer algo, diría Bills con su voz grave. No podemos dejar que Kakaroto siga así. Lo sé, señor Bills, pero necesitamos encontrar una manera de romper el control del guardián sin herir a Goku, respondería Whis mientras seguía esquivando los ataques de Goku. En el planeta del Rey del Todo, Senosama veía la situación. Es tal y como lo dijo Whis, diría Den Shinkan. No puedo destruirlo. El guardián de los no muertos tiene una existencia paralela a la mía, diría un Senosama. Sí, y hay que buscar la manera de no matarlo, sino de desaparecer su existencia por completo, diría el otro Senosama. Mientras tanto, Goku parecía volverse más fuerte con cada momento que pasaba. Sus movimientos se volvían más precisos y su energía maligna crecía. Whis, aunque poderoso, se encontraba cada vez más presionado por la intensidad de la pelea. El guardián de los no muertos observaba con satisfacción. Sí, Goku, desata tu verdadero poder. No hay nadie que pueda detenerte, diría el guardián de los no muertos. Whis sabía que debía cambiar su táctica. Decidiría que para liberar a Goku, debía de enfrentarlo con todo su poder, pero sin lastimarlo gravemente. Comenzaría a atacar, pero sus golpes eran medidos, buscando debilitar el control del guardián en lugar de dañar a Goku. La pelea se intensificaba en cada segundo que pasaba. Goku, en su estado controlado, respondía con una ferocidad que sorprendía incluso a Whis. Sin embargo, poco a poco, Whis empezaría a notar un cambio. Cada vez que golpeaba a Goku, una pequeña chispa de su verdadero yo parecía asomarse, como una fracción de segundo de claridad en sus ojos. Vamos, Goku, tienes que luchar contra esto, diría Whis para sí mismo mientras continuaba la batalla. De repente, Goku lanzaría un poderoso Kamehameha y Whis apenas tendría tiempo de reaccionar. El ángel desviaría el ataque, pero la explosión resultante sacudió el área. Aprovechando la distracción, Whis se acercaría rápidamente a Goku, colocaría su mano sobre su frente y comenzó a canalizar su energía divina. Voy a purificarte, Goku. Lucha contra el control del guardián, diría Whis con determinación. El guardián de los no muertos observaría con sorpresa y furia. No, esto no puede estar pasando, diría el guardián de los no muertos al notar que su control comenzaba a debilitarse poco a poco. Goku comenzó a luchar internamente. Su cuerpo temblaba mientras la energía de Whis intentaba purificar la oscuridad dentro de él. Los ojos de Goku brillarían intensamente, cambiando de rojo a su color normal y de vuelta a rojo, en una batalla por el control. El grito de desesperación de Goku llenaba el aire dejando petrificado a Bills y el Kaioshin. Por otro lado, el guardián de los no muertos usaría toda su energía sobre Goku para aumentar su control. El control del guardián de los no muertos pasaría de poderoso a débil por momentos, mientras luchaba contra la energía divina de Whis. Whis, por favor, sálvame, gritaría Goku con un esfuerzo titánico desde lo más profundo de su ser. Para que Goku ruegue ayuda debe de estar pasando por un sufrimiento nunca antes visto, diría Whis. Whis intensificaría su energía canalizando más poder en el intento de liberar a Goku. La lucha interna de Goku se volvió más evidente y por un momento parecía que el control del guardián estaba a punto de romperse. No puedes liberarlo, Goku es mío, gritaría el guardián de los no muertos, lanzándose hacia Whis en un último intento de detenerlo. Pero en ese instante, Goku, con un último esfuerzo de voluntad, lograría romper el control del guardián. Sus ojos se volverían a su color normal y con un grito de liberación expulsaría la energía maligna que lo había controlado. Whis, exhausto pero victorioso, retiraría su mano. Bien hecho, Goku. Sabía que podías hacerlo, diría Whis aliviado. El guardián de los no muertos, ahora vulnerable, retrocedería. Su poder había sido debilitado. Bills y el Kaioshin avanzarían, listos para detener al guardián de una vez por todas. Esto no ha terminado, diría el guardián de los no muertos, con una voz llena de odio, antes de desaparecer en la oscuridad.
Goku caería de rodillas, respirando pesadamente, pero con una expresión de alivio en su rostro. Gracias, Whis. No podría haberlo hecho sin ti, diría Goku. Pero algo salió mal. ¿A qué te refieres? Diría Whis. Es como si faltara una parte de mí, diría Goku. Luego de aquel enfrentamiento con Broly, todo parecía ir con normalidad en la Tierra, hasta que de pronto algo extraño sucedería. En la Tierra, un extraño evento estaría sucediendo. Una niebla gris cubría todo a su paso, en todo el planeta. Nuestros amigos estarían buscando respuestas, ya que las plantas estaban muriendo, también los insectos y algunos animales pequeños. En un momento, Bulma estaba estudiando todos los datos de la Tierra en su computadora. Goku y Vegeta llegarían para hablar con ella. Bulma, ¿pudiste averiguar algo?, preguntaría Goku. Nada, no tengo idea de qué está pasando, solo estoy segura de que la Tierra entera está siendo afectada. Diría Bulma. De pronto, Bulma recibiría una llamada por medio de su comunicador. Se trataba de Jaco. Jaco, ¿qué quieres? Estoy ocupada. Diría Bulma. Supongo que estarás investigando sobre una niebla que está amenazando la vida en la Tierra. Diría Jaco. Oye, ¿cómo lo sabes? Preguntaría Bulma. Porque no es solo en la Tierra, es en toda la galaxia. Diría Jaco. ¿Cómo puede ser que una simple niebla ataque toda la galaxia? Eso no tiene sentido. Contestaría Bulma furiosa. Bulma, escúchalo, quizás sepa algo. Diría Goku. Pues es lo que sabemos. Desde la Patrulla Galáctica estamos recibiendo denuncias desde cada rincón de la galaxia sobre este tema. Explicaría Jaco. Tampoco tenemos idea de qué esté pasando. Cielos, no sé qué hacer. Diría Goku. Pues tendremos que preguntarle a Whis y a Bills. Son los únicos que pueden saber qué está pasando. Diría Bulma. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción dormía, mientras el ángel se daría cuenta de algo inusual. Vaya, qué extraño. Diría Whis, mientras apreciaba cómo los árboles perdían sus hojas. Poco a poco, la vida en el planeta comenzaría a esfumarse, mientras la niebla se hacía presente. Vaya, hace mucho tiempo que no pasaba algo como esto. Diría Whis. El báculo de Whis sonaría por la llamada de Bulma. Whis, necesitamos tu ayuda. Diría Bulma. ¿Es por la niebla que afecta la vida?, preguntaría Whis. ¿Cómo lo sabes? Preguntaría Bulma. Porque también lo puedo ver aquí, y sé de qué se trata. Diría Whis. Despertaré al señor Bills e iremos a la Tierra. Genial. Diría Bulma. Minutos más tarde, Whis y Bills llegarían a la Tierra. El dios de la destrucción aún estaba dormido, ya que partió ni bien se había despertado. Vaya, espero que sea algo importante. Tengo mucho sueño. Diría Bills. Ay, señor Bills, no recuerda nada de lo que le dije. Diría Whis. Pues claro que no. Te dije que me venía durmiendo en el camino. Diría Bills y luego bostezaría. Whis, por favor, dinos qué está pasando. Pediría Bulma. Resulta que parece que el dios de la muerte está en sus últimas. Explicaría Whis. ¿Dios de la muerte?, diría Goku confundido. No sabía que eso existía. Pues sí, diría Whis. En cada universo existe un dios de la creación y un dios de la destrucción. Pero sin la vida y sin la muerte, nada tendría sentido. Espera, ¿eso no sería un dios de la vida?, preguntaría Goku. La muerte es lo que hace que los vivos sean vivos. Sin ella no existe la vida, diría Whis. De esa manera es que existe la vida. Si no hubiera muerte, nada estaría vivo. Diría Bills. Oigan, los veo muy tranquilos. Recuerden que ustedes también son seres vivos. Diría Bulma. Nosotros somos dioses, no estamos afectados por eso. Diría Bills. El señor Bills tiene razón. La existencia del dios de la muerte afecta a los mortales, diría Whis. ¿Y eso por qué?, preguntaría Goku. No lo sé. Quizás la palabra mortal te diga algo. Diría Bills burlándose de Goku. Ah, bueno, eso tiene sentido. Reía Goku. Tenemos que buscar a ese dios de la muerte y ver qué sucede. Diría Vegeta. Seguramente se esté por morir y no encontró su sucesor, diría Whis. Pues tendremos que ir a verlo, encontrar a alguien. ¿En dónde estará?, preguntaría Goku. ¿Acaso quieres ser un dios de la muerte?, preguntaría Bills. ¿Qué? Ni loco. Prefiero seguir siendo Saiyajin, diría Goku. Podría ser un Saiyajin dios de la muerte, diría Whis. No me convence, diría Goku. Eso le queda bien a Vegeta. Vaya, al fin dices algo inteligente. Sonreía Vegeta. Vegeta, ¿de verdad quieres ser un dios de la muerte? Preguntaría Bulma. Pues se ajusta a mi perfil, diría Vegeta. Es cierto, con lo amargado que eres, la muerte para ti no será nada. Oye, ten más respeto, diría Vegeta molesto. No te estreses.
o te puedes morir. Se burlaría Goku. Señor Goku, no es momento de chistes, diría Whis. La vida puede dejar de existir tal y como la conocen si no hacen algo. Diría Bill seriamente. Oh, lo siento, no quise tomarlo tan a la ligera, diría Goku. ¿Podrían ir de una vez a buscar ese dios de la muerte? Preguntaría Bulma impaciente. Pues tendríamos que ir al infierno, diría Whis. De seguro el dios de la muerte deba de estar allí, ya que es donde tiene su templo. Goku y Vegeta serían llevados al infierno por Whis y Bills, y en busca del dios de la muerte. Goku comenzaría a toser, Vegeta tendría sueño. No me siento bien, diría Goku. Para ser sincero, yo tampoco, diría Vegeta. Si no nos apresuramos, desaparecerán, diría Whis. ¿Qué? Diría Goku aterrado. Si el dios de la muerte desaparece, no habrá muerte, no habrá vida, no habrá mortales, diría Bills. Eso significa que ni siquiera quedarán las almas, diría Vegeta. Lo ha dicho bien. Veo que es más atento que el señor Goku, diría Whis. ¿Lo ves? Eres un bueno para nada, diría Vegeta. Algunos minutos más tarde, nuestros amigos llegarían al infierno, precisamente al templo del dios de la muerte. Aquí es, señalaría Whis al templo. Hace mucho tiempo que no venía aquí, diría Bills. ¿Ustedes ya conocen al dios de la muerte? Preguntaría Goku. Claro que sí. Cuando tienes algún problema con alguien que desequilibre el infierno, me llama para que lo destruya, diría Bills. Una de las tareas del dios de la muerte es evitar el caos en el mundo de los muertos, diría Whis. Si los muertos escapan, el caos se desencadenará en el mundo de los vivos. Es como cuando el doctor Mashirito escapó del infierno. ¿El quién? Diría Bills. Fue el fantasma que destruyó cuando probó aquella comida en la tierra. Ah, sí, ese. Nunca supe cómo escapó del infierno. Sinceramente no le di importancia, decía Bills. Al entrar al templo, verían al dios de la muerte tirado en el suelo. No puede ser. Llegamos tarde, diría Goku. Si hubiéramos llegado tarde, ustedes no estarían aquí, diría Whis. Whis se acercaría hasta el dios de la muerte. Intentaría asistirlo. ¿Se siente bien? Preguntaría Whis. Algo así, diría el dios de la muerte. ¿Cuánto tiempo? Takeo, diría Bills. Con que Takeo es un hombre, diría Goku. Ya estoy muy viejo. Además, alguien me ha atacado y no he conseguido un sucesor, diría Takeo. Veo que llegaron con 2 mortales. Antes de morir, por favor, escoja uno para que sea su sucesor, diría Whis. Yo seré el dios de la muerte, diría Vegeta al dar un paso hacia adelante. Un sujeto de gran carácter y mucho valor, diría Takeo. Te daré la esencia que necesitas para ser un dios y parte de mis memorias para que logres comprender qué tienes que hacer. Bien, estoy listo, diría Vegeta. Vegeta, felicidades. Serás un dios de la muerte, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Vegeta. Takeo pondría una expresión extraña. Algo no le gustaba en Vegeta, y era su arrogancia. Takeo se sentaría. Con las pocas fuerzas que le quedaban, crearía una misteriosa bola de energía en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntaría Goku. Es su esencia, diría Bills. La esencia de un dios de la muerte. ¡Vamos, apúrate!, diría Vegeta. Vegeta, puede estar por morir. Déjalo en paz, decía Goku. Ya veo, pensaría Takeo. Al final hice todo como tenía que hacer para encontrar al indicado. Takeo lanzaría la bola de energía hacia Vegeta, pero al hacer contacto con él, la traspasaría como si le ignorara por completo. ¿Pero qué?, diría Vegeta confundido. La bola de energía llegaría a Goku. No lo puedo creer, diría Whis asombrado. No, ¿por qué a mí?, preguntaría Goku. El cuerpo de Goku comenzaría a iluminarse poco a poco. Luego, este gritaría de dolor. Sentía demasiada energía en su cuerpo. ¡Oye! ¿Qué hiciste?, diría Vegeta a Takeo. Se veía molesto con él. No eres digno de ser un dios de la muerte. Eres demasiado arrogante, diría Takeo. Takeo caería desmayado. Su cuerpo se convertiría en ceniza y desaparecería. Goku seguía gritando de dolor. El nuevo poder lo estaba agobiando. ¡Kakarota! ¡Eres un maldito bastardo!, diría Vegeta. Whis y Bills comenzarían a desconfiar de Vegeta. No les gustaba nada su actitud. Ten más respeto. Estás hablando con un dios de la muerte, diría Bills seriamente. Lo que faltaba. Todavía recibe el apoyo de los dioses, pensaría Vegeta. Siempre estando bajo la sombra de Goku. Y ahora es un dios. Estoy harto de esto. Goku caería de rodillas. Recuperaba el aliento poco a poco. Cielos, eso fue intenso. ¿Se siente bien?, preguntaría Whis. Los ojos de Goku brillarían en una tonalidad violeta
por un momento. Luego regresarían a la normalidad. Sí, estoy bien, diría Goku. Imagino que debes estar orgulloso. Me quitaste la posibilidad de ser un dios, diría Vegeta. En primer lugar, no fue mi culpa. En segundo lugar, ser un dios de la muerte. No se trata de jugar a ser importante. Es algo de responsabilidad, diría Goku seriamente. Quizás fue por eso que Takeo te rechazó como dios de la muerte. ¿Qué dijiste?, preguntaría Vegeta furioso. Las miradas de Goku y Vegeta no se separaban la una de la otra. Ambos se observaban con odio. Esto no quedará así, pensaría Vegeta. Creo que será mejor irnos, diría Whis. Whis y Bills regresarían con Goku y Vegeta. El ambiente era tenso. Ambos Saiyajin no se decían palabra alguna. Al llegar a la Tierra, Vegeta se iría sin decir una sola palabra. Vegeta, ¿a dónde vas?, preguntaría Goku, pero Vegeta lo ignoraría y se iría. No me gusta nada la actitud de Vegeta, diría Bills. Goku, será mejor que estés atento. No hay problema, ya se le pasará, diría Goku. Lo importante es que ahora todo volvió a la normalidad. Nos tendremos que ir. Si tiene alguna duda, llámenos, por favor, diría Whis. Recuerde que ahora es un dios de verdad, y no solo cuando se transforma en Super Saiyajin Blue. Espera, ¿no tendría que vivir en el infierno?, preguntaría Goku. Sería más cómodo para usted, pero eso es algo que deberá de resolver usted mismo, explicaría Whis. Solo con existir ya está manteniendo el equilibrio. Sobra decir que, al dejar de ser un mortal, tendrás una gran longevidad, diría Bills. Bills y Whis se retirarían dejando a Goku en la Tierra. Todo parecía ir en orden. Mientras tanto, Vegeta llegaría a la Corporación Cápsula. ¡Vegeta, lo solucionaron!, diría Bulma. ¡No me molestes!, contestaría Vegeta de mal humor. Vaya, tú nunca cambias. No puedo creer que le hables así a tu propia esposa, diría Bulma molesta. ¿Dónde están las esferas del dragón?, preguntaría Vegeta seriamente. Están guardadas. ¿Para qué las quieres?, preguntaría Bulma. Para nada, solo preguntaba, diría Vegeta mientras se alejaba. Vegeta, ¿sucede algo malo?, preguntaría Bulma, pero Vegeta se iría sin decir nada más. Goku llegaría a su casa y hablaría con Milk sobre su nuevo cargo como dios de la muerte. No puedo creerlo. ¿De verdad eres un dios de la muerte?, preguntaría Milk asombrada. Pues sí, sé que puede dar un poco de miedo, pero era necesario para mantener el equilibrio en el universo, diría Goku. Cariño, no puedo estar más orgullosa de ti, diría Milk. Eres un héroe. Además, ahora soy la esposa de un dios. Bueno, es verdad. Reía Goku algo avergonzado. El Kaioshin y Kibito llegarían al hogar de Goku. Señor Goku, me acabo de enterar de todo, diría el Kaioshin. Pues ahora somos colegas, diría Goku al darle la mano al Kaioshin. Vaya, nunca pensé que se convirtiera en un dios, y menos en tan poco tiempo. Déjeme felicitarlo, diría el Kaioshin. Imagino que tomará el cargo con la responsabilidad que se merece, diría Kibito seriamente. Claro que sí. Aunque los recuerdos del anterior dios de la muerte son algo vagos. Creo que tendré que estar entrenando mi mente por algún tiempo, diría Goku. Me parece perfecto, respondería el Kaioshin. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba muy preocupado. No le gustaba nada la actitud de Vegeta. Lo veo más serio que de costumbre. ¿Acaso está preocupado por Vegeta?, preguntaría Whis. Me preocupa porque Takeo eligió a Goku en lugar de Vegeta, diría Bills. Entiendo que la arrogancia de Vegeta no sea digna, pero Goku, como un dios de la muerte, no lo sé. No lo siento acorde al cargo. Quizás lo mejor será estar pendientes de la Tierra, diría Whis. Aunque no creo que Vegeta pueda hacerle nada a Goku si se lo propone. Es cuestión de tiempo para que el poder de Goku comience a elevar por sí mismo al ser un dios. Sí, eso es verdad, diría Bills. Vaya, quién sabe. En cualquier momento el señor Goku le podría ganar, diría Whis. No digas tonterías, diría Bills furioso. En la Tierra, Vegeta estaba por tomar las esferas del dragón. Lo haría sin que Bulma se diera cuenta. Una vez que toma las 7 huiría con ellas. Me encargaré de Kakaroto por robarme la oportunidad de ser un dios, pensaría Vegeta. Vegeta llegaría a una montaña, lejos de cualquier civilización. Aún era de día, así que decidiría esperar a la noche, de tal forma de no llamar la atención a los demás al pedir su deseo, ya que cada vez que Shenlong es llamado, el cielo se oscurece. En la Corporación Cápsula, Bulma notaría la ausencia de Vegeta. Vaya, ese bueno para nada de nuevo desapareció, diría Bulma. De seguro se fue a entrenar por ahí y ni siquiera fue capaz de decirme qué pasó. De seguro se convirtió en un dios de la muerte y está ansioso por probar sus nuevos poderes. Goku estaba en alguna parte de la Tierra, alejado de todo.
Estaba meditando para tener más comprensión de los recuerdos que le había dejado el anterior dios de la muerte. Ahora logro comprender por qué Takeo rechazó a Vegeta. El poder de un dios de la muerte no va en la fuerza, va en las capacidades que uno adquiere. Pensaría Goku, cualquier ser con algo de rencor podría usar este poder para reclamar venganza y abusar del poder. Goku. Escucharía Goku la voz de Kaiosama en su mente. Kaiosama, ¿todo está bien? Preguntaría Goku. Tienes que venir ahora mismo, diría Kaiosama. Goku de un momento a otro llegaría al planeta de Kaiosama. ¡Santo cielo!, diría Kaiosama aterrado. Cuando me refería a que vinieras, cuanto antes, no pensé que lo hicieras literalmente. Sí, lo siento. El anterior dios de la muerte sabía hacerlo. Y ahora lo hago como si siempre lo supiera hacer, diría Goku. Imagino que estás al tanto de que ahora soy un dios de la muerte. Sí, claro que estoy al tanto. Mi cargo me obliga a saber todo lo que pasa, diría Kaiosama. Por lo menos eres más atento que el Kaioshin, diría Goku. Goku, esto es serio. Algo extraño pasa en el infierno, diría Kaiosama. Dímelo, pediría Goku. Algunas almas del infierno están escapando al mundo de los vivos y otras escapan de sus prisiones y vagan por el infierno, diría Kaiosama. Entiendo, iré hasta allí y lo resolveré, diría Goku. Espera, no lo estás entendiendo, diría Kaiosama. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku confundido. Que las almas escapen del infierno, si bien no es algo muy fácil de hacer, es lo más entendible ese deseo. Pero que escapen de sus prisiones y se queden vagando en el infierno es algo muy sospechoso, advertía Kaiosama. Si tienes los recuerdos del anterior dios de la muerte, deberías tenerlo presente. Eso significa que están planeando algo. Muchas gracias por el aviso, diría Goku y desaparecería de allí. Vaya, este Goku aún es un distraído, diría Kaiosama. ¡Kaiosama!, diría Goku al llegar. Kaiosama gritaría aterrado. ¡Goku! Por suerte ya estoy muerto. Si no me habrías matado de un infarto, diría Kaiosama furioso. A eso vine, diría Goku entre risas. Goku estiraría su mano hacia Kaiosama. La aureola encima de su cabeza desaparecería. ¿Qué? ¿Estoy vivo?, diría Kaiosama asombrado. Pues, ahora que soy un dios de la muerte, controlo la vida y la muerte, diría Goku. Recordé que estás muerto por mi culpa, así que te pagué el favor que te debía. Genial, no sabes cuánto te lo agradezco, diría Kaiosama feliz. Por cierto, ¿no olvidas algo? Sí, es verdad. Bublis y Gregory se asomarían. Ellos también estaban muertos. Chicos, también los reviviré a ustedes, diría Goku de manera gentil. Goku realizaría el mismo proceso con ambos y los reviviría. Muy bien, mi deuda está saldada, diría Goku y se retiraría de allí. Goku iría a visitar a Enma Daiyosama. Quería hablar con él. Hola Enma, diría Goku al llegar. ¿Qué quieres? Estoy ocupado, diría Enma Daiyosama. Oye, ten más respeto. Estás hablando con el dios de la muerte, diría Goku. Sí, ya lo sé. Siempre estoy al tanto de todo lo que pasa en el cielo y en el infierno, diría Enma Daiyosama. Bueno, si lo sabes todo, ¿quién atacó a Takeo?, preguntaría Goku. No lo sé, diría Enma Daiyosama. Goku se pondría molesto. Una ráfaga de ki sacudiría el templo del más allá. Algunos papeles de Enma Daiyosama saldrían volando. No te pases de listo. Dijiste que lo sabías todo, diría Goku. Oye, ten cuidado, diría Enma Daiyosama. Se supone que tienes los recuerdos de Takeo. Fíjate en sus memorias. La persona que atacó a Takeo lo hizo por la espalda. No pudo verlo, diría Goku. Necesito respuestas. Pues averigua. Mi trabajo es derivar a las almas al cielo o al infierno. El tuyo es estar vivo y eliminar las almas que escapan al mundo de los vivos, contestaría Enma Daiyosama de mal humor. Como sea, diría Goku y se iría de allí. Goku comenzaría a recorrer el infierno. Buscaba respuestas. Tengo entendido que varios seres están vagando por aquí. Imagino que los ogros deben estar en problemas, diría Goku. En la Tierra, Bulma se daría cuenta que las esferas del dragón no estaban. ¡No puede ser! ¡Alguien robó las esferas del dragón!, diría Bulma aterrada. ¡Mamá! ¿Qué pasa?, preguntaría Trunks al ver a su madre preocupada. ¡Alguien robó las esferas del dragón!, explicaría Bulma. Entonces usa el radar del dragón antes de que pidan algún deseo, diría Trunks. Ya lo intenté. Sea quien sea, si no las usó, las tiene encerradas en algún lugar donde el radar no las puede detectar, diría Bulma. Bulma quedaría pensativa por un momento. Se daría cuenta con facilidad qué sucedía. ¡Vegeta!, diría Bulma furiosa. Bulma tomaría una nave y partiría en viaje en busca de Vegeta, ya que era más evidente que él las había robado. No puedo creer que ese grandísimo tonto se las haya llevado sin decirme nada. Ya verá, en cuanto lo vea, sabrá lo que le espera, diría Bulma furiosa. Vegeta estaba meditando. Tenía las esferas del dragón cubiertas en una caja que las protegía de ser detectados de cualquier radar.
Ya estaba anocheciendo, pero aún no se decidía qué deseo pedir. Me llevé las esferas del dragón para vengarme de Kakaroto. Pero, ¿dónde está mi orgullo si uso poderes mágicos para cumplir mis ambiciones? Se preguntaría Vegeta. Aunque yo tendría que ser el dios de la muerte, no estoy seguro de qué tan correcto sea pedir un deseo que me cambie de posición con Goku. Bulma lograría encontrar a Vegeta. ¡Ahí estás, grandísimo tonto! Diría Bulma mientras aterrizaba la nave. Rayos, ya llegó la loca. Diría Vegeta de mal humor. Vegeta, ¿qué se supone que haces? Preguntaría Bulma, pero Vegeta la ignoraría por completo. Oye, te estoy hablando, no puedes ser así de descortés con tu propia esposa. Vete, estoy ocupado. Diría Vegeta. No me iré a ningún lado sin que me digas qué está pasando. Diría Bulma. Que ahora seas un dios de la muerte no te da derecho a tomar las esferas del dragón sin mi permiso, ¿entendiste? Yo no soy un dios de la muerte. Diría Vegeta. Espera, pero si no eres tú, ¿cómo se solucionó todo? Preguntaría Bulma. Kakaroto fue elegido como dios de la muerte. Diría Vegeta. ¿Qué? No puede ser posible. Pensé que el puesto era para ti. Diría Bulma algo triste. Se estaba poniendo en el lugar de Vegeta. ¡Cierra la boca! ¡No necesito tu lástima! Gritaría Vegeta fuera de sí. Vegeta. Diría Bulma tratando de comprenderlo. Bulma se sentaría a un lado de Vegeta. Quedaría en silencio por algunos minutos. ¿Tienes algún plan para usar las esferas del dragón? Preguntaría Bulma. No, aún no sé qué hacer con ellas. Contestaría Vegeta más tranquilo. Parecía tranquilizarse poco a poco. Bueno, no importa. Pidas lo que pidas, yo te apoyaré. Sonreía Bulma. Mientras tanto, Goku recorría el infierno en busca de las almas que estaban libres. Encontraría a varios miembros del ejército de Freezer, ocasionando el caos. No puede ser. Si no es Freezer, es su ejército, diría Goku de mal humor. Los hombres de Freezer verían a Goku, se aterrarían ante su presencia. ¡Ese es el sujeto que derrotó a Freezer!, diría uno de los soldados al reconocerlo. Oigan, ¿pueden explicar qué están haciendo?, preguntaría Goku de mal humor. ¡Ataquen! ¡Ya estamos muertos! ¡No nos puede hacer nada!, diría otro soldado. Todos los soldados se lanzarían al mismo tiempo hacia Goku, pero ninguno de sus ataques le harían el más mínimo daño. Dejen de intentarlo. Solo logran que me enoje más con ustedes, diría Goku seriamente, pero los soldados no se detenían. Goku con una ráfaga de ki alejaría a cada uno de los soldados de Freezer. Todos ellos caerían al suelo, pero se volverían a lanzar hacia él. Normalmente evitaría hacerles daño, pero escaparon de sus prisiones y de seguro tienen algo que ver con la muerte de Takeo, diría Goku. Goku liberaría un alma de energía que, al momento de hacer contacto con cada uno de los soldados de Freezer, los destruiría por completo. Ya ni sus almas habían quedado. Así todo estará en orden, diría Goku seriamente. De pronto, Goku recibiría un golpe por la espalda y este caería al suelo al instante. ¡Maldición! Alguien me atacó por sorpresa, pensaría Goku. Goku se pondría en pie. El golpe había sido fuerte. Aún le dolería la espalda. ¿En dónde estás?, preguntaría Goku al ponerse en guardia, pero no lograba sentir la presencia de nadie. Maldición. Sé que alguien está aquí, pero no puedo sentir nada, pensaría Goku. Un brazo saldría por su estómago. Alguien lo había atacado por la espalda. ¡Maldición!, pensaría Goku aterrado, mientras se le nublaba la vista. Al parecer ahora no había nada que el Saiyajin pudiera hacer para salir con vida de ello. Goku había sido herido de gravedad. Podría ver la mano en su estómago. Goku sujetaría la muñeca para no perder al atacante. Podría solo darse cuenta de que era una mano de color roja. «No te irás a ninguna parte», diría Goku luego de toser sangre. La mano saldría de todas maneras. Goku caería de rodillas. Estaba agonizando. Goku llevaría sus dedos a su frente y cambiaría de posición con la teletransportación justo a tiempo. Un brazo gigante había impactado en el suelo, justo en la zona donde estaba Goku. ¿De dónde salió el brazo?, se preguntaría Goku. Goku notaría que el brazo nacía de un pequeño portal. El brazo heriría y el portal se cerraría. Ahora comprendo por qué no siento su ki, pensaría Goku. Goku observaría hacia todas partes. No veía a nadie. ¡Rayos! Esta herida es fatal, diría Goku. Goku perdía sangre en gran cantidad, pero tomaría coraje para no dejarse vencer. Goku llevaría sus manos a la herida. Tras concentrar energía en ella, lograría cerrar el agujero. Aún así, estaba en pésimas condiciones. Al menos paré el sangrado, pero no
necesito curar esta herida de mejor manera, diría Goku. Un portal se abriría detrás de Goku. La mano roja volvería a salir, pero con una bola de ki preparada. La bola de ki saldría despedida directo a Goku, pero este la esquivaría justo a tiempo, aunque en el movimiento brusco sentiría una fuerte puntada en la zona de la herida. ¡Ahí estás!, diría Goku al lanzar un rayo de ki a la mano, pero esta se escondería en el portal. Tengo que salir de aquí, diría Goku. Goku usaría la teletransportación al planeta de Kaiosama. Goku, ¿estás bien?, preguntaría Kaiosama. Para ser sincero, no estoy nada bien, diría Goku. Goku caería al suelo, perdería el conocimiento. Horas más tarde, Goku despertaría finalmente. ¿Qué sucedió?, preguntaría Goku. He curado tus heridas, diría Kaiosama. Llegaste en el momento justo, perdiste mucha sangre. De ser por cómo cerraste la herida, habrías muerto. Vaya, te lo agradezco, diría Goku. De no tener los recuerdos de Takeo, no habría podido cerrarla. Si hubiera recibido el golpe siendo un mortal, estaría muerto. Goku, tendrás que abrir los ojos. El infierno está aún peor que antes, y no he podido ver quién es el causante, diría Kaiosama. Logré verlo, diría Goku. ¿En serio?, preguntaría Kaiosama. Sí, bueno, más o menos, diría Goku. Logré ver una mano roja y un brazo gigante. Movía sus extremidades a través de portales, por eso no podía sentir su presencia. Mano roja, eso suena muy extraño, diría Kaiosama confundido. Luego de unos segundos, Kaiosama quedaría aterrado. ¡Mano roja!, diría Kaiosama. Sí, una mano roja. ¿Qué hay con eso?, preguntaría Goku. Y dijiste que tenía el brazo estirado, diría Kaiosama. ¿Sabes de quién se trata?, preguntaría Goku. Espero estar equivocado, pero si mis sospechas son ciertas, se trata del demonio Janemba, diría Kaiosama aterrado. ¿Janemba?, preguntaría Goku. Janemba es un demonio creado a partir de la acumulación de almas malignas. Posee el conocimiento de millones de seres. Eso lo hace, entre otras cosas, un gran artista marcial, explicaría Kaiosama. Ahora, deja de perder el tiempo y busca el Kaioshin. Janemba es una amenaza. Su existencia distorsiona el espacio-tiempo y anula la presencia de un dios de la muerte. ¿Cómo que anula mi presencia?, preguntaría Goku aterrado. Significa que si Janemba regresa, que haya un dios de la muerte será en vano. Janemba provoca que los vivos sean muertos y los muertos sean vivos a la vez, diría Kaiosama. De acuerdo, iré con el Kaioshin y me encargaré, diría Goku. Goku usaría la teletransportación y llegaría al planeta del Kaioshin. Señor Goku, estamos al tanto de todo, diría el Kaioshin. Oímos la conversación y sabemos que puede tratarse de Janemba. Tengo que encontrar a Janemba y eliminarlo, diría Goku. Señor Goku, no es tan fácil, diría el Kaioshin. Janemba es un ser demoníaco. Su existencia no está basada en este plano. No pertenece al mundo de los vivos y de los muertos. Por eso los demonios no son asesinados, sino sellados, diría Kibito. Creemos que su sello se ha debilitado y por eso proyecta sus extremidades a través de portales. Un pequeño portal se abriría detrás del Kaioshin. Al salir, una mano con una bola de ki apuntaba directo al Kaioshin. Goku se daría cuenta a tiempo. ¡Cuidado!, diría Goku al cubrir a Kaioshin. Goku se colocaría frente al Kaioshin, recibiría la bola de ki cruzándose de brazos. Aún así, a pesar de cubrirse, saldría despedido lejos. ¡Rayos! ¡Es muy fuerte!, diría Goku al notar cómo sus brazos liberaban humo. ¡Kaioshin, tenga cuidado!, diría Kibito. Otro portal se crearía detrás de Kibito. La mano saldría por su pecho. ¡Kibito!, diría el Kaioshin aterrado. Goku cortaría el brazo con el filo de su mano. La mano quedaría suelta, pero aún tenía voluntad propia. El portal se cerraría, pero la mano dispararía bolas de ki hacia todas partes. Goku sacaría la mano del interior de Kibito, la arrojaría al suelo y la desintegraría con un ataque de ki. ¡Kibito! ¿Estás bien?, preguntaría el Kaioshin aterrado. Déjame ayudarlo, diría Goku al acercarse hacia Kibito. Goku trataría de cerrar la herida de Kibito, pero se daría cuenta que era demasiado tarde. Está muerto, diría Goku seriamente. No lo puedo creer. Tenemos que hacer algo para detenerlo, diría el Kaioshin. Goku tomaría el Kaioshin del brazo. Con la teletransportación llegaría al planeta de Bills. Señor Goku, ¿sucede algo?, preguntaría Whis. ¿Dónde está Bills?, preguntaría Goku. Durmiendo la siesta, diría Whis. Despiértalo ahora mismo. Su vida corre peligro, diría Goku alerta. Goku y los demás irían a despertar a Bills, aunque no sería una tarea fácil. Luego de varios intentos, el dios de la destrucción abriría los ojos. ¿Qué hacen interrumpiendo el sueño de un dios de la destrucción?, diría Bills de manera amenazante. Bills, deja de algacenear, tu vida corre peligro, diría Goku de mal humor. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Whis de mal humor. Alguien quiere matar al Kaioshin, diría Whis. Y parece que se trata del demonio Janemba. ¡Janemba!, diría Whis aterrado. ¿Cómo es posible? Se supone que había sido sellado en el olvido.
Pues resulta que esté donde esté, está creando portales que le permiten atacar, diría Goku. Son pequeños portales por donde solo saca sus extremidades, pero casi logra matarme de una herida fatal y logró asesinar a Kibito. Creo que está más que claro que deberemos de custodiar al Kaioshin si quiere conservar la vida, diría Whis. Maldición. Janemba es un demonio tipo alfa. No puede ser destruido con energía Hakai, diría Bills. Estoy seguro que fue Janemba quien asesinó a Takeo, diría Goku. Su presencia anula al dios de la muerte. Si llega a escapar, todo estará perdido. Hay una cosa que pueda hacer, y creo que a más de uno le vendrá en beneficio. En la Tierra, Vegeta acababa de llegar a la Corporación Cápsula. Bulma estaba con él. Vegeta, tomes la decisión que tomes, estaré de acuerdo contigo. Diría Bulma. Mejor guardemos las esferas del dragón. Fue una idea estúpida, diría Vegeta seriamente. De pronto, la niebla comenzaría a aparecer de nuevo, pero esta vez más delgada que la primera vez. ¿Qué rayos? Diría Bulma. El césped comenzaría a marchitarse lentamente. ¿Acaso Kakaroto ha muerto? Se preguntaría Vegeta. No puede ser, Goku, no puede ser derrotado como si nada. Diría Bulma. Bulma trataría de comunicarse con Jaco, pero no tendría éxito. ¡Maldición! Ese bueno para nada no contesta. Diría Bulma furiosa. Janemba estaba en alguna parte del infierno. Acababa de lograr salir de su sello, que lo mantenía preso durante tantos años. Al fin, luego de una eternidad logré escapar, diría Janemba al liberarse. El infierno comenzaría a desmoronarse poco a poco, solo por la presencia de Janemba que alteraba el equilibrio. Janemba materializaba una espada, lanzaría una estocada al aire creando un portal. Al pasar por él, llegaría a alguna parte del espacio. Con que este es el plano de los vivos, diría Janemba. Tengo que encontrar a Goku de una vez por todas para lograr asesinarlo y hacerme con el universo. En la Tierra, Goku y Whis llegarían a la Corporación Cápsula. El Kaioshin había quedado en protección de Bills como medida de seguridad, ya que si él moría, Bills lo haría inevitablemente. Vegeta, al fin te encuentro, diría Goku. ¡Kakaroto! Preguntaría Vegeta confundido. Pensé que habías muerto. Todo está decayendo como cuando hirieron al dios de la muerte anterior. Hay muchas cosas que explicarte. No tengo tiempo, diría Goku. Necesito pedirte un enorme favor que solo tú puedes hacer. No haré nada si no me explicas qué es Usada, diría Vegeta. Un demonio que fue sellado hace mucho tiempo escapó. Su presencia contrarresta la del dios de la muerte como si no hubiera uno, diría Whis con simpleza. Bueno, era más fácil de explicar de lo que pensé. Diría Goku entre risas. Goku, entonces, ¿todos los seres desapareceremos aunque seas el dios de la muerte? Preguntaría Bulma preocupada. No, tengo una idea, diría Goku. Necesito las esferas del dragón. ¡Qué bueno! Justamente las tenemos reunidas, diría Bulma. Janemba llegaría a la Tierra. Nuestros amigos no demorarían en sentir su presencia. No puede ser. Vino hasta aquí, diría Goku. No hay duda. Jamás lo he visto, pero esa presencia tan oscura no puede ser de otra persona. Tiene que ser de Janemba. Señor Goku, haga tiempo hasta que el plan funcione, diría Whis. Goku usaría la teletransportación. Llegaría hasta la ubicación de Janemba. Oye, tú debes ser Janemba, decía Goku, hasta que Janemba lo interrumpe sujetándolo del rostro. Es rápido, pensaría Goku. Janemba estiraría su brazo. Comenzaría a arrastrar a Goku por el suelo. Yo no pierdo el tiempo con presentaciones. Vine a exterminarte, diría Janemba. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Ahora verás, diría Goku seriamente. Goku se lanzaría hasta Janemba. Llegaría con un golpe de puño en su estómago. Janemba quedaría encorvado, y es cuando Goku toma ventaja y comenzaría a golpearlo una y otra vez. En un momento, Janemba se desmaterializa por completo. ¿Acaso lo maté?, se preguntaría Goku. De pronto, Goku recibiría una patada en su nuca desde atrás que lo lanzaría lejos. Goku, llamaría Kaiosama en su mente. No seas tonto, Janemba puede distorsionar el espacio. ¡Maldición!, diría Goku. Tienes que tener más cuidado. Es como si tu enemigo estuviera por todas partes al mismo tiempo, advertía Kaiosama. Janemba se lanzaría hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con su espada. Goku se movería de lado a lado para esquivar sus ataques, pero apenas podía contraatacar dado la gran velocidad de Janemba. Es rápido. No estoy peleando contra alguien normal, diría Goku. Goku lograría encontrar una apertura en la guardia de Janemba. Golpearía su rostro fuertemente. La cabeza de Janemba giraría 180 grados. ¡Rayos!, diría Goku por la impresión. Janemba giraría su cabeza de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Eres un sujeto muy divertido, diría Janemba. Janemba gritaría elevando su ki. Una gran aura de energía demoníaca se manifestaría a su alrededor. ¡Maldición! ¿Qué esperan para usar las esferas del dragón?, se preguntaría Goku. Bulma estaba desesperada buscando una esfera del dragón, ya que solo tenía 6. No puede ser que hayas perdido una esfera del dragón. ¡Eres muy distraída!, diría Vegeta furioso. Si no te
las hubieras robado, esto no habría pasado. Diría Bulma. Será mejor que se apresuren. Advertía Whis. Ese demonio es mucho más fuerte que Goku. Si sigue así, Goku eventualmente morirá. Vegeta quedaría de rodillas. Bulma se sentiría mareada. Vaya, la presencia de Janemba cada vez es más fuerte. Diría Whis algo preocupado. Goku tendría problemas para resistir la pelea. Janemba se trataba de un enemigo fuera de su imaginación. Poco a poco, Janemba castigaría duramente a Goku. Los árboles irían perdiendo sus hojas poco a poco. Los insectos morirían. Toda la vida se estaba perdiendo, mientras que en el más allá, todo era un caos. Los muertos escaparían de nuevo al mundo de los vivos, mientras que Bulma seguía buscando la esfera del dragón desesperadamente. ¡Aquí está el radar! Diría Vegeta al encontrarlo. Por Dios, ¿por qué lo dejaste tan lejos? Preguntaría Bulma furioso. ¡Cierra la boca! Hay que encontrar la esfera del dragón cuanto antes. Diría Vegeta. Vaya, me están poniendo nerviosa a mí con tanto alboroto. Diría Whis. Whis golpearía el suelo con su báculo. La esfera del dragón se asomaría hacia él. Whis, ¿por qué no dijiste antes que podías hacer eso? Preguntaría Bulma. Nunca me lo pidieron. Diría Whis. Recuerden que soy un ser imparcial. ¡Bulma! ¡No hay tiempo! ¡Pide deseo mientras voy con Kakaroto! Diría Vegeta mientras elevaba su ki para salir volando. Vegeta iría en viaje para apoyar a Goku, aunque se sentía bastante fatigado por la presencia de Janemba. Muy bien, no hay que perder el tiempo. Diría Bulma. Bulma saldría al exterior, invocaría al dios dragón al llegar con las esferas del dragón. Vegeta llegaría con una patada sobre Janemba, pero no le haría el más mínimo daño. Vegeta, ¿qué tanto demoran? Preguntaría Goku, quien se veía bastante herido. ¡Cierra la boca! Diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin, ya que no le daban las fuerzas para transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegeta se lanzaría con todo hacia Janemba. Lo golpearía con todo en su pecho, pero sus golpes no serían nada efectivos. Janemba comenzaría a reírse, ya que sabía que Vegeta solo perdía el tiempo. ¡Quítate! Diría Janemba al golpear a Vegeta y lanzarlo lejos. Vegeta saldría despedido lejos, perdiendo su transformación. ¡Vegeta! Diría Goku al lanzarse hacia Janemba. Goku atacaría a Janemba, pero el demonio lo sujetaría del cuello. Janemba haría crecer enormemente su brazo, levantaría a Goku varios metros y luego lo haría golpearse contra el suelo. Goku trataba de liberarse, pero la fuerza de Janemba era demasiada. En un momento, un disco de ki cortaría el brazo de Janemba liberando a Goku. Se trataba de Vegeta, que lo había salvado con las fuerzas que le quedaban. ¡Bastardo! ¡Aún no acabé contigo! Diría Vegeta agitado. El cielo se oscurecería por completo. Janemba no entendía qué pasaba. ¿Desde cuándo se oscurece tan rápido? Se preguntaría Janemba. Eso es, lo lograron. Diría Goku aliviado. Bulma estaba lista para pedir su deseo al dios dragón. Deseo que Vegeta se convierta en un dios de la muerte. Diría Bulma. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo. Tendrás que pedir otra cosa. Diría Shenlong. ¿Pero por qué no puedes? Preguntaría Bulma aterrada. Mis poderes no son suficientes para crear un dios. Aún menos a uno de alta jerarquía como un dios de la muerte. Tendrás que pedir otra cosa. Explicaría Shenlong. Bulma caería de rodillas. Sentía que todo estaba acabado. No puede ser. Las esferas del dragón no sirvieron para nada. Diría Bulma al comenzar a llorar. Mientras tanto, Whis estaba con su báculo en comunicación con el Kaioshin. Y bien, ¿cómo va con eso? Preguntaría Whis. Ya hemos reunido todas las esferas del dragón, diría el Kaioshin. Espera, ¿qué? Diría Bulma. ¿Qué diablos está pasando? Como no encontraban las esferas del dragón, hablé con el Kaioshin sobre sus planes. Le pedí que fuera al planeta Namek y buscaran las esferas del dragón allí. Diría Whis. Whis, eres genial. Diría Bulma. Además, hablamos con el patriarca. Con algo de mi ayuda modificó al dios dragón para que pueda convertir a Vegeta en un dios de la muerte, explicaría el Kaioshin. Porunga había sido invocado por el Kaioshin finalmente. Goku y Vegeta estaban siendo torturados por Janemba. Estaban a nada de ser acabados. Deseo que Vegeta se convierta en un dios de la muerte, pediría el Kaioshin. Ese deseo es muy fácil. Puedo cumplirlo, diría Porunga. Janemba sujetaría a Vegeta del cuello, lo levantaría a lo alto del cielo y trataría de azotarlo contra el suelo. En ese momento, Vegeta sentiría algo distinto en él. ¡Lo hicieron!, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, lograría liberarse de Janemba. ¡No puede ser!, diría Janemba furioso. Vegeta aún estaba herido, pero podría sentir su nuevo poder. Así que eso se siente a ser un dios de la muerte, diría Vegeta mientras observaba sus manos. Vegeta, hagamos la fusión, diría Goku. ¡Kakaroto!
por mucho que quiera. Estamos muy cansados para hacerlo, diría Vegeta. No es posible que existan dos dioses de la muerte. Eso es ilógico, diría Janemba furioso al explotar su ki. Los árboles regresarían a la normalidad, la niebla desaparecería de la tierra. Ahora que existen dos dioses de la muerte, era suficiente para que Janemba no ocasionara el caos con su presencia. Supongo que tendremos que pelear así, diría Goku. Whis vigilaba la pelea junto a Bulma. Señorita Bulma, ¿qué tal si pide su deseo? Sonreía Whis a Bulma. Pida su deseo. Aún estoy aquí, diría el dios dragón. Deseo que Goku y Vegeta recuperen sus energías, diría Bulma. Ese deseo es muy fácil de cumplir, diría Shenlong. Shenlong cumpliría el deseo de Bulma y se iría. El cielo volvería a despejarse. Goku y Vegeta se sentirían como nuevos. Mis fuerzas regresaron, diría Goku asombrado. Las mías también, decía Vegeta. No importa lo que hagan, no podrán derrotarme, diría Janemba. Goku y Vegeta elevarían su ki al máximo. Estaban listos para retomar la pelea. Janemba se lanzaría hacia ellos. Ambos lo atacarían con todo, aunque Janemba tenía más dificultades para sostener una pelea contra ambos. Goku y Vegeta aún no llegaban a su nivel. Tenemos que fusionarnos, diría Goku. Lo dices como si fuera fácil, diría Vegeta. Pero este sujeto no nos dejará hacerlo, así como así. Janemba crearía una gran esfera de energía. Se elevaría con ella a lo alto del cielo. La esfera era más grande que él mismo. ¿Qué tiene planeado hacer?, preguntaría Goku. ¡Va a destruir la tierra!, diría Vegeta aterrado. ¡Tomen esta!, diría Janemba al lanzar la bola de energía. Goku y Vegeta podrían esquivarla, pero al hacerlo, implicaría la destrucción del planeta. Goku juntaría sus manos para crear un Kamehameha, mientras que Vegeta atacaría con un resplandor final. Ambos atacarían a la esfera de energía con todo, pero era demasiado. Apenas lograban frenar su velocidad. ¡Vegeta! ¡No lo lograremos a este ritmo!, diría Goku. ¡Entonces demos más de nosotros!, diría Vegeta. Goku y Vegeta forzarían su ki aún más. Cada uno elevaría la potencia de su ataque. ¡Qué demonios!, diría Janemba. La esfera de energía frenaría su velocidad hasta el punto de detenerse a poca distancia de nuestros amigos. En un momento, la esfera explotaría, liberando una gran cantidad de energía. La explosión lanzaría lejos a Goku y a Vegeta, además que devastaría gran parte de la zona. Desde la corporación Cápsula, se podría sentir un gran temblor. ¡No puede ser! ¡Un terremoto!, diría Bulma al perder el equilibrio. A este paso, aunque logren vencer a Janemba, la Tierra sufrirá un daño irreparable si es que no la destruyen primero, diría Whis. No puedes estar hablando en serio, diría Bulma aterrada. Esos dos han superado al mismo dios de la destrucción, y estamos hablando de un demonio que ni siquiera los dioses quisieran enfrentar, diría Whis seriamente. No puede ser. Todo fue en vano, diría Bulma al llevar sus manos a la cabeza. Tras culminar la explosión y bajar el polvo, Goku y Vegeta no verían a Janemba por ninguna parte. Vegeta, es nuestra oportunidad, diría Goku. ¡De acuerdo!, diría Vegeta. Goku y Vegeta comenzarían a realizar la danza de la fusión, pero antes de lograr terminarla, una bola de ki entre medio de ellos los interrumpirían. ¿Qué diablos planean hacer?, diría Janemba furioso. ¡Maldición! Estuvimos a nada, diría Goku. El suelo bajo a ellos se agrietaría. Chorros de lava saldrían expulsados hacia el cielo. ¿Qué sucede?, preguntaría Vegeta. Nuestra pelea está afectando la tierra. Era algo de esperarse, diría Goku. Janemba se lanzaría hacia Goku y Vegeta. Vegeta se pondría en guardia, pero Goku lo sujetaría de la muñeca. ¿Qué haces?, preguntaría Vegeta desconcertado. Solo confía, diría Goku. Goku usaría la teletransportación llegando a las espadas de Janemba. Janemba sujetaría del cuello a Vegeta, y en ese momento, Goku volvería a usar su teletransportación, pero esta vez irían al infierno. ¿Qué hacemos aquí?, preguntaría Janemba. Se me ocurrió que aquí podríamos pelear bien a gusto, sonreía Goku. Vegeta se liberaría de Janemba. Bien, ahora podremos pelear sin contenernos, diría Vegeta. Vegeta, nunca nos estuvimos conteniendo, decía Goku. ¡Cabeza hueca! ¡Eso no lo tenía que saber nuestro enemigo!, decía Vegeta furioso. Janemba comenzaría a reír sin parar. Lo único que logran hacer es ganar algunos minutos de vida, diría Janemba. Vegeta lanzaría un rayo de ki hacia Janemba, pero este desaparecería desmaterializándose. ¿Cómo hace eso?, preguntaría Vegeta. Janemba puede distorsionar el espacio, explicaría Goku. Buen momento para decírmelo, diría Vegeta. Goku y Vegeta buscarían a Janemba por todas partes, pero no lograrían encontrarlo.
encontrarlo. ¡Hagámoslo!, diría Goku. Goku y Vegeta comenzarían a realizar los pasos para la fusión, pero justo antes de tocarse los dedos, se darían cuenta que estaban a 1 metro de distancia cada uno. ¡Kakaroto, no te alejas! Diría Vegeta furioso. Yo no me alejé, tú te alejaste. Diría Goku molesto. Goku, Vegeta. Llamaría a Kaiosama dentro de las mentes de ambos. Janemba aparecería entre medio de ambos, estiraría sus manos y lanzaría un rayo de ki a cada uno. Goku y Vegeta saldrían despedidos lejos. ¿Qué pensaban hacer?, preguntaría Janemba. Goku, Vegeta. Janemba alteró el espacio entre ustedes aumentando su distancia, diría Kaiosama. Tienen que burlarlo si quieren realizar la fusión. ¡Maldición! Así nunca podremos hacerlo, diría Vegeta. Janemba correría hasta Goku. Goku se pondría en guardia, pero antes de llegar a él, Janemba se desmaterializaría. ¿Dónde se metió?, preguntaría Goku. Janemba aparecería detrás de Vegeta y lo golpearía fuertemente en la espalda. ¡Vegeta!, llamaría Goku preocupado. Goku trataría de ayudar a Vegeta, pero Janemba se colocaría frente a Goku y lo patearía con fuerza en el estómago. Mientras Goku tenía la guardia baja, Janemba sujetaría del cuello a Goku con fuerza. ¡Te mataré!, diría Janemba. Una bola de ki impactaría en Janemba, obligándolo a soltar a Goku. Será mejor que te tranquilices, diría Bills. Señor Bills, diría Goku. Rápido, hagan la fusión. Yo lo distraeré, diría Bills. Vegeta, es nuestra oportunidad, diría Goku. ¡No se los permitiré!, diría Janemba furioso. Janemba iría directo a Goku, pero Bills se colocaría en medio. Bills lanzaría un rayo de ki en dirección a Janemba, pero este crearía un portal frente a él. El rayo de ki regresaría a Bills desde otra dirección, dañando su hombro de gravedad. Bills abrazaría a Janemba. Estaba dispuesto a todo para detenerlo. Goku y Vegeta lograrían realizar la fusión gracias a ese tiempo que les dio Bills. Janemba golpearía la cabeza de Bills, dejándolo inconsciente. Lo hicieron, diría Janemba furioso. Ahora estás frente a Gogeta, el supremo dios de la muerte, diría Gogeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡No podrás contra mí!, diría Janemba al lanzarse hacia Gogeta. Janemba atacaría con todas sus fuerzas, pero sus ataques serían inútiles. Eres muy débil para mí, diría Gogeta. Gogeta golpearía el estómago de Janemba, atravesaría su estómago de lado a lado. Luego, con una explosión desde el interior, Janemba resultaría gravemente herido. Medio cuerpo de Janemba era lo que quedaba, pero aún así, se recuperaría al instante. Luego, Janemba comenzaría a reír. ¿De qué tanto te ríes?, preguntaría Gogeta seriamente. No lo entienden. Realizar la fusión era lo que quería, diría Janemba. Ahora cayeron en mi trampa. Janemba comenzaría a reír de una forma malvada. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Gogeta se enfrentará a Janemba? ¿Podrá Gogeta derrotar al demonio? Y también, ¿a qué se refiere Janemba con eso de que quería que Goku y Vegeta se fusionaran? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esa teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.